agradecer a los que nos acompañan en esta sesión de salud y agradecer particularmente al doctor Shimizu del Centro de Telemedicina Asiático que nos acompaña vía remota. Okay. Hello, Professor Shimizu, could you hear me? Yes, hello, I can hear you. Okay. Okay, bueno, no importa. Thank you very much to join us today and to share your knowledge and your experience in telemedicine, especially in the application of the telemedicine in medical field. La primera sesión será en inglés. La segunda sesión ustedes decidirán si es en inglés o en español, ¿no? Entonces, pues el doctor Shimizu, el contacto con el Centro de Telemedicina Asiático que tiene CUDI, que ha comenzado CUDI, comenzó el año pasado. Él nos explicará mejor, y el doctor Tanimoto también. Sucede que en el caso de los endoscopistas, de los especialistas en endoscopía, su formación es muy especializada y no existen el suficiente número de centros de entrenamiento para endoscopistas. Entonces, la intención de empezar a cooperar con el Centro de Telemedicina Asiático es apoyar al entrenamiento y al intercambio de experiencias en el campo de la endoscopía. Él nos platicará exactamente un poco con mayor profundidad qué es lo que hacen en el Centro de Telemedicina Asiático. Entonces voy a comenzar con él. Professor Shimizu, could you introduce yourself and to start your presentation, please? Okay, thank you very much, Nancy, for your kind presentation, introduction. And I'm Dr. Shimizu, and very happy to have this chance to make a presentation introducing our activity around the Asian Pacific area. So let me start. And I guess you may be tired because you should have lots of sessions, and it is evening time in Mexico. So, I hope my presentation may be short enough. Okay, anyway, let me start. So just let me introduce where I am right now. And I don't know how much you know about Japan, but this is a Japanese island, and you may know Tokyo. Tokyo is around the center of the whole island, and Osaka here is the second biggest city. And Sapporo hosted the Winter Olympic many years ago, and our city Fukuoka is here at the west end of the island. And it is a million population. It has a million population, and the biggest city in this small island called Kyushu. And this, we are closest to Korea, and Busan is here across the sea, and Seoul is here. And in China, Beijing is here, and Shanghai is here, and Taipei is here. So, our city is surrounded by many large cities in East Asia. And the big earthquake which hit us 2 years ago. And it happened here, so about 1,000 kilometers away from our own city. So we didn't have any influence from the earthquake, and we are living a normal life around here. And one more trivia for you is that you may know the news magazine. It was already several years ago, but it listed the world's 10 hottest cities. Not hot in temperature, but hot is a very emerging or exciting city. And Fukuoka listed number 2 here. And other cities include Las Vegas in the States, Munich in Germany, London in England, and Moscow in Russia, etc. So please remember my city. It's not, a waste of you to remember it.
Okay, so my talk today covers the following things. First, I'll explain you about the background, and I'd like to introduce you some activities, and I'd like to conclude, to show you some challenges. Okay, so as I said, I myself is a surgeon, and there was a big revolution in surgery during these few decades. So we used to do this kind of open surgery, but now the endoscopic surgery is the main procedure in our field. And this was a big revolution in surgery. But there are lots more new things in medicine, one after another. So there is a huge demand in education. Because many hospitals do not have all the specialists, and many young doctors do not have enough chances to learn new things. So the remote education should be very, very useful. One is because, of course, we can save time and travel expenses, just like I'm doing a remote presentation. And also the second, but could be more important, is the scalability of the remote education, because it's very easy to repeat this education, and we can invite a large audience without additional cost. So the remote education is economical as well as effective. But I don't think this kind of remote education is popular, at least in medical community yet. I just wonder why not. So 20 years ago, 1990s, because many doctors recognized the importance of this kind of technology, so we started trying this kind of things. But when we used the ISDN or narrowband internet, the quality was so poor. The surgical transmission was sluggish, and the quality is not so good. We couldn't recognize the anatomy at all. So the surgeon never showed any interest. And on the other hand, in a big congress, they pay and they hire the satellite, but the cost is so expensive. So we cannot use this daily and routine basis. And the third is that the doctors don't understand how to do, what to do. So these situations were we had in 1990s. But this kind of situation dramatically changed in 2002. In this year, the Korea and Japan co-hosted the World Cup soccer game, and in that year, these two countries were connected with the big internet, whose bandwidth is 2G, 2 giga, which is 3 digital more than it used to be. And our city, Fukuoka here, is connected to Busan. It's the second largest city in Korea. So our city has to take care of this internet, big internet. So we made a good team between doctors and engineering teams. And our project started. And in 2000s, I think that there are two key technologies which we use so frequently. One is called the DVTS, and the other is the academic network, which I explain, shortly, after this. And this academic network is first introduced in Science magazine, 1986, as computer networking for scientists from the United States. And, this new technology, getting available in 2000. So that's why we use these two key technologies. And the first point and good things with the DVTS is that we use the big network. So what happens is that when we use the small internet, the older image was compressed, so it inevitably degraded. So that's why the quality gets worse.
But on the other hand, because we use the big internet, we don't have to compress the images. We just transmit the original images with this big bandwidth. So we can preserve the original quality. This is the key. And the second advantage of using the DVTS, it's cheap and simple. DVTS software is free. If you put the DVTS into the Google, you can find the right place at the top of the list, and you can freely download it. And there is no special teleconferencing equipment necessary, such as Polycom or Tamberg and something like that. Only we need is a computer, camera, and the internet. And if we switch the camera with the surgical equipment or endoscopy equipment, we can transmit these medical images to everywhere in the world. But the problem is that we need to handle over as big as 30 megabps internet. So the internet have to be big and stable. So that's why the regular commercial network doesn't work, and we need a different kind of internet. So this says that it's not the internet, it's a different internet. So this is called the academic network. And in Mexico, you have QD, and you should have learned lots and lots of networking things in your current meeting. And as you may know, this is not for the commercial use. The regular company, they cannot use it. This is only for research and education. So let me introduce you some activities we had so far. So this is a very, very first event we did the next year of the World Cup soccer game in 2003. And at that time, we had lots and lots of endoscopic surgery, developed. And many foreign doctors came to us, visited us to see our surgery, many from Korea. So that's why we set up the system, and we connected our university to the National Cancer Center in Korea. And, we set up a monitor, and we could see the surgery. We could see how the operator used their hand, or what kind of instrument they use, and we talked to the Korean doctor. And please look at this. This is his own room, and he has a PC and just a 2 screens. That's all. He can enjoy the original quality of the surgery at the remote site, answering questions, having answers. So this is just a TV report, because that was very exciting at that time, and you can see how it works. We set up a screen like this. So this is a surgical view, and this is an operating theater view. We can talk to the surgeon, and this is a Korean friend. So we talk to each other during the surgery. And this is another set of very casual setting for the new endoscopic procedure called the ESD. So this is a nearby hospital, but just in a certain afternoon, we set up, because this is very easy to set up, we set up for just a few people to look at the very new skilled procedure in another university hospital. And because the quality is so nice, we can use this in a big congress instead of the satellite. In the big screen here, we can, show the, very, high quality surgical images to the big audience. This is also the international surgical transmission. And also this is a very routine international case conference. This can be done free, in a best quality. Okay, so because this gets very popular between Korea and Japan, this activity expanded outside these two countries. And we do have academic network in Asian Pacific like this. And there are lots and lots of international academic network lines. And it covers all over the Asia Pacific
And also, this is connected to Europe and the United States and all over the world. And this is a non-profit organization, and we don't have to pay any money to do this kind of activity. And there is a big technical breakthrough in 2005. And before this, the connection was made only one-to-one, only between two stations. But from after this time, we can connect more than two. So this setting, we connected 4 stations between Korea, Japan, and we invited the 2 simultaneous live demonstration of endoscopy for the big congress in Korea, Seoul, for the young endoscopists, as large as 1,000 doctors there. And this is an illustration of the continuous medical education. We do this kind of event very frequently. And this is a one shot that we transmitted the endoscopic surgery from Japan to Vietnam, Shanghai, China, with our colleagues in Cancer Institute in Tokyo. And this is another very exciting and educational program between China and Japan to educate how to diagnose the early gastric cancer and how to learn about the treatment for this early gastric cancer. So we connect Fukuoka, Tokyo, Shanghai, and Beijing, and we do this. I can show you how to... Estimate period, the width of the intervening part is very narrow, like this, very narrow. But we can't describe precisely because... So you see, this is the endoscopic image, and each station has their own arrow, so we can recognize which part of the image that we are talking about. And this is a pathology discussion, so we can also, understand where we are talking about. So this is a magnifying pathology. Inflammation background. I can explain. Okay, so something like this. Okay, and this activity expanded to India, expanded to United States, of course, and to Europe in 2007. When we had a meeting in Xi'an, China, we invited a live demonstration of endoscopy from Japan, and connected to Germany, Malaysia, Bangkok, Taiwan, Korea, something like that. I can show you how it went. So this is a case presentation at the beginning of the transmission, and this is very new procedure called the ESD, and this is early gastric cancer. You can see in the middle, and we can make it in a full screen like this, and we can enjoy it. And something like this, and this is a resected specimen. So this is early gastric cancer. Okay. So we are now collaborating with several countries in Europe as well. And as time goes by, in 2010, speaking of the World Cup soccer game, in this year, the South Africa hosted the World Soccer game. So around that time, the many big networks were established, and many lines came from Europe, from London in green and from Spain in orange, and some other lines, expanded in the east coast to India or these areas as well. So that's why we visited South Africa, University of Cape Town actually, and this university is famous for the first successful heart transplantation and very key, one of the best university hospital in South Africa. But anyway, we visited then next year. And then after 6 months, we established a system and connected them with us. And we did the live surgery. And I can show you again. Here, we've been doing all the work trying to get all the technical issues sorted out
with our IT on main campus, and we're looking forward to the live surgery and just seeing what technical things might occur. But it's fantastic. Thank you. So I wanna explain. So you see, we are away, away, 14,000 kilometers away, about 10,000 miles away, and you can see this quality and no cost. Just we ask our own engineer. We can do this kind of anytime. Of course, we can show this kind of slide summarizing the surgery, and we can talk each other. This is between Japan, South Korea, and Vietnam at this time, and 3 stations, enjoy the whole surgery. And then we tried the connection to Central and Latin America in 2009 to University of Sao Paulo and Chile and Brazil or Mexico. But it was not so good, not so successful in 2009, 4 years ago. But now, the Brazilian World Cup is next year, and they will host the Olympic in 3 years. So many networking conditions are getting better. So we tried again the connections early this year between Hawaii, when we had a meeting in Hawaii, we connected Mexico, we connected Brazil, we connected Chile, and it went much better than before. And we are quite happy about it. Although we had some difficulty or problem with Brazil or something like that, but still, we have made lots of advancement and improvement with the activity with these kind of areas as well. So after we started the activity in 2002, we have done this just 10 years long. And we expanded our activity to these countries in 3 years, and next 3 years we expanded further, and now we connected to 34 countries with 220 institutions, and we have done 355 events so far. So we are doing this kind of things roughly once a week basis. Okay. So I'd like to summarize my talk now. So now we are in 2010, another decade. So the technological conditions is getting better and better. One is that new technologies for the better compression system. So we can enjoy the better quality with a smaller bandwidth. And mobile technology is another good tool to be applied in the telemedicine. So I would say that this new decade, should be the generalization of our activity. So this is one example. We use the new technology called video. And in this setting, this is a case conference for the endoscopy, and we connected to India, Taiwan, Singapore, Sri Lanka, Korea, Hong Kong, Germany, Korea, and something like this. And we did a case conference. So this is Taiwan. Thank you. Be careful, and we should be very. And this is Korea. Yeah. And this is India. And this is Germany. Okay, just let's see. Thank you. So now you can see it here. This is a standard one-line endoscopic image. So this is endoscopy. So because the endoscopy session, they show the many endoscopic images by movie. So it should be clear enough for all the participants to satisfy. Okay, so now the QD announced the network expansion to hospital all over Mexico. And you may be better than I do. I just heard that they announced
the big development of the network to many hospitals in Mexico. So I sincerely believe that this is a very good timing to start collaboration with Mexico. So if you are interested and you want to start, please find the two kinds of people. One is engineer and the other is doctors. And the engineer make the connection possible, make the project start. And the doctors, we expect them to make a very attractive program and make this activity very meaningful and educational to the participants. And we want these kind of people work in harmony. So this is, often very difficult because the doctors don't know the engineers don't know the doctors. So this is very important. Matchmaking is very important. And I want engineers to connect these two hospitals. Say this is a Japanese hospital and this is a Mexican hospital. We first check the international network like APAN or Red Crawler, and then we have to check this hospital is a member of QD, or this hospital is connected by QD network. And then if the network is there, that we need to check the network in the campus because the hospitals often have a firewall and something like that. So we do need the support of the local engineer as well. So the big enough and stable network and all the steps are essential. And we also want the engineers to set up a system, depending upon the meeting room size, or they may use not only DVTS but also the HD H223 or video. And actually, we are using video, for my presentation today. And I want the doctors to catch the needs of the medical community and make a variety of contents, not only surgery or endoscopy, but also cardiac intervention, healthcare, theaters, infectious diseases, basic science, nursing, medical students, a lot more, should be a lot more. And this is just one example of the International Nursing Conference, because we believe that the education for the co-medicals, not only doctors, but other medical people are also very important. Okay, so this is my last slide. So again, I will repeat that the team building is very, very important. And first, maybe doctors talk to each other what kind of program they want to do. And then we want the doctors to find and ask engineers for help. And then these engineers get in touch with the National Research and Education Network engineers, like QD engineers, to talk to each other for the preparation. Then we can have a teleconference. So the success truly depends on how good team you can make. Without this kind of team build-up, we cannot do this very successfully. So thank you very much for your attention, and I'd like to conclude my presentation as follows. First, preserving the good image quality for the moving image is a key and essential in telemedicine. Otherwise, the doctors do not show their interest. And Research and Education Network has made a clear and smooth medical streaming possible with low cost. And we really expect QD to be involved in this kind of activity. And I believe that it is the best timing now to establish the continuous medical education program in Mexico. I hope we can start the collaboration. Thank you very much. Thank you very much, Professor Shimizu. Let me know if hay alguna pregunta por parte de... sí. Just some questions here, Professor. Sure. Hello. I don't know if you have the chance to get to see me very well. I don't know the quality over there.
Is this side or that side? Okay. Hello, my name is Noemi Mendoza, and I'm the coordinator of the community of engineering in Curi. It's such a pleasure to have you here. I'm very thrilled that you have come to present to the Mexican community and practically invite us to get involved with your work. By the way, we do know what Fukuoka is. We have a bachata, and it's called Bachata in Fukuoka, and it's from a Dominican guy. So we have very present Fukuoka. Have you ever heard the song? I'm sorry. The sound is a little bit vague, and it's a bit hard to catch all catch all of you. Quality of the microphone is a bit vague. I'm sorry. Okay, I'm gonna try to make it slow. What I was saying was that we do have very present Fukuoka. We have a song that is called Bachata of Fukuoka from a Dominican Republic singer. Did you get that? I understand that you are talking about Hakata, and you may know something in Hakata, right? So I just couldn't get the keywords. I'm sorry. Okay, never mind. I'm gonna send you a link to the YouTube Fukuoka Bachata. Anyway, I was saying that it's a pleasure. My question is, what would be the ideal project you would love to initiate with Mexico? What would be your dream project? Okay, so I think your question is, how we start this collaboration and what kind of, dream I have for the collaboration with Mexico. I actually visited your city 1 month ago, and I met Nancy, I met Carlos, I met Harold, and I met Dr. Tanimoto, and I visited the inns and something like that. And I was very happy to know that your engineer as well as doctors are so energetic and got interested in this kind of project. So I have no doubt that we can, successfully start and expand this activity with Mexico. So my dream is that first, we, as I said, we make a team in, many hospitals in Mexico, and we set up this system in many hospitals. And then we make a program, and we can start it domestically and internationally, of course with Japan, but also in Central and Latin America. It may be better to have the program not with the Asian countries, but with Latin America, Central Latin America, because of the shorter time difference and the Spanish language, between the countries. So of course we can collaborate, over the Pacific, but we do hope that you make a program, around your neighboring countries as well. So was it the right answer to your question? Yes, doctor, and we'll make it happen. Thank you. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? ¿No? ¿De los asistentes? ¿No? ¿Doctor? ¿No? Thank you very much, profesor. Otra cosa que quiero mencionar es que nos estamos conectando en el servidor de Japón. Estamos utilizando video de Japón. Thank you very much because you support the teleconference, the video conference using video in Japan. And thank you very much to share your experience and your, I think, the dream that you have make a reality, because you have joined
you have tried to make that the different people, the different specialists in different countries work together, even the difference in time. In the case of, for example, of Mexico, we are at different time, a very big difference time, and you reach us today. Thank you very much, Professor. Okay, thank you, Nancy, and thank you all. And I hope that we have a joint project next May for the endoscopy workshop. Okay. Thank you. Thank you very much. And have a good evening. Bye-bye. Good evening. Professor, Dr. Tanimoto will make a brief in English about the topic that we'll present. Okay, okay. どうもありがとうございました。Dr. どうも Shimizu, Thank you. thank you very much for being here. And I prepared my presentation in English because I thought that probably you will hear it, that I will make a small resume of the slide, because most of my slides are in images, not without any writing on it. So I will talk about the teletraining opportunity in endoscopy in Mexico. Okay. Sí, bueno, yo quiero empezar mi presentación agradeciéndoles el honor y el privilegio de estar con ustedes. Para mí es un gran honor y un placer, y sobre todo es un sueño también el que algún día se pueda hacer esto, porque además de ser médico soy licenciado en informática. Yo estudié la licenciatura en informática y me titulé, y en ese entonces el doctor José Negrete Martínez era el director de la Fundación Rosenbluth, y empecé a trabajar con él en inteligencia artificial. Y bueno, pues ahora él se casó nuevamente y se fue a vivir a Veracruz. I'm just explaining the ocean, the present people in the room, that I started my career as a computer science scientist, and afterwards I studied in the medicine school. So the first slide that I will present is about detection, characterization, and treatment of early gastrointestinal cancer. That's that I have the honor and privilege to learn in Japan. So as you know, this knowledge for some reason has been described as a technique, and because of that, many people want to learn this technique, because they suppose that a technique is a skill. That's absolutely wrong, because this is not a technique, it's a knowledge, and a knowledge is not a skill, of course. A knowledge is learning concepts, and technique is to apply the learned concepts. Por alguna razón, la detección y caracterización del cáncer gástrico incipiente se ha definido por motivos tal vez de traducción como una técnica. Esto ha hecho que muchísima gente en el mundo se entusiasme con la idea, y a veces hago la broma como de Karate Kid de ir a aprender la técnica, pero no es una técnica, es un conocimiento que no se puede aprender en un mes, ni en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año. Es un conocimiento que debe aprenderse a lo largo de toda la especialidad de gastroenterología.
Afterwards, to ensure the safe and secure use of this new endoscopic approach, sufficient education and training is necessary. Y por tanto es necesario que haya una enseñanza tutorial de estas técnicas que ayudan en un momento dado a curar el cáncer cuando comienza. Y para eso se necesita que el maestro tenga experiencia suficiente y que además de esa experiencia esté dispuesto a entrenar. Of course, in Latin America, it is a rapid development of information and communication technologies that enable the creation of networks for e-learning and telemedicine. Telemedicine is the use of medical information exchange from one side to another via electronic communications. Como pueden ver en esta diapositiva, las telecomunicaciones han hecho que nuevas redes, como explicaba el doctor Shimizu, estén disponibles a velocidades que permitan transmitir en vivo imágenes con una definición alta, y esto ha hecho que se extienda rápidamente la educación a través del mundo. So the first question is, does the computers in medicine has a limit? And I could say that starting out over 40 years ago with demonstrations of hospitals extending care to patients in remote areas, now the products and services related to telemedicine are often part of large investment by healthcare institutions. En la actualidad hay una gama grande, como ustedes han visto en este congreso, de productos y servicios en los cuales están dispuestos a invertir fuertes cantidades de dinero las instituciones en salud, aunque también ustedes comprendan que existe un presupuesto limitado y que realmente o desafortunadamente en nuestro país no se reserva una cantidad para la investigación. Por eso siempre algunos hospitales buscan auspicios. Se han establecido varios métodos de entrenamiento, various methods of training for teaching operating skills in endoscopy procedures have been attempted. For example, animal labs and virtual reality systems and showing videos. Esto es muy importante también. Desafortunadamente en nuestro medio se ha confundido el entrenamiento en animales como una experiencia experimental, que no lo es. No es una experiencia en la que en forma autodidacta, es muy peligroso en forma autodidacta tratar de dominar estas técnicas. Como pueden ver, siempre deben de estar acompañados por un experto que va a detener el procedimiento y va a dar sus consejos para que se lleve a cabo de la mejor manera. Because of the fundamental difference from the conventional teaching of endoscopy, teletraining involves many problems, such as a small field of view, the difficulty in grasping the situation in its entirety, poor sense of depth on a two-dimensional monitor. Y por este motivo también pues la telemedicina se ha enfrentado al problema de tratar de mostrar una realidad virtual, pero al mostrar esta realidad virtual se pierde mucho el sentido de la realidad. Y a veces cuando las imágenes no son de una calidad tan buena, también esas dos dimensiones no le enseñan al alumno una realidad como puede verla en un paciente. Because of the fundamental difference from the conventional teaching of endoscopy, teletraining involves many problems, such as the small field of view, difficulty in grasping the situation in its entirety, and ya les había comentado esto, y también real-time telemedicine refers to those applications that involve transmission of medical data, high communication bandwidth.
Esto necesita un equipo, una inversión fuerte en ancho de banda, que pues ahora todos los hospitales estamos intentando tener para poder capturar de la mejor manera imágenes de alta definición que permitan a jóvenes mexicanos entrenarse con traducción simultánea o con algún apoyo por parte nuestra en México acerca de estas técnicas que se enseñan en Japón. So this is some example of medical informatics in my institution, and we have robotics. However, the promise of telemedicine to provide equal access to the medical expertise, irrespective of the geographical location, besides general interactivity between the two sites, features like teleoptic or telesensation and remote control of medical equipment or telerobotics. Por eso es necesario, por ejemplo, que la tecnología desarrolle cada vez nuevos dispositivos que permitan una telesensación. De hecho, ya se han hecho experimentos en cuanto a esto, a que el tacto, los órganos de los sentidos puedan también enseñarse por telepresencia, y esto se hace también con robots. Y bueno, se ha hecho en la tormenta del desierto, donde cirujanos operan a militares heridos en muchos kilómetros de distancia. These are some examples of informatics in gastroenterology, my subspecialty, and as you know, this is endoscopy, and I will show some others. Estos son ejemplos de la informática en gastroenterología. Este es un equipo de endoscopía, también este es un pHímetro, y esta es una videocápsula que el paciente deglute y que lleva el tránsito a través de todo el intestino delgado y va videograbando. Como pueden ver, es del tamaño de una moneda, y eso permite ver sitios de lesiones en el intestino delgado, que son 7 metros de longitud. Esto es un robot en donde pueden los médicos menos experimentados, sin lastimar, aprender alguna habilidad. And this is a kind of hands-on seminars that probably, as Professor Shimizu told us, because of the distances and the expenses to travel all the way to Japan, it is very difficult for most of us. Es muy difícil que para muchos de nosotros podamos pertenecer a este privilegiado grupo que vienen de todo el mundo a entrenarse a estos centros en modelos animales. Y bueno, the last one of the questions is, does the patients represent just a bunch of numbers? Y bueno, como ustedes saben, cada año en la Semana Nacional de Enfermedades Digestivas en Estados Unidos se presentan trabajos sobre cómo las computadoras pueden mejorar el diagnóstico, y este es un trabajo que se titula la ayuda por computadora para el diagnóstico de Barrett, que es un cambio del epitelio del esófago por un epitelio intestinal, y que cuando tiene displasia es una lesión preneoplásica. Y bueno, pues aquí se investigó cuál eran las nuevas tecnologías para el diagnóstico. Se obtuvieron imágenes con endomicroscopía confocal y se usó para probar un sistema computarizado para el diagnóstico de Barrett. El sistema analizó 285 imágenes de 29 pacientes con estas patologías: metaplasia intestinal, que es la sustitución del epitelio escamoso del esófago por epitelio que se parece al intestino, y metaplasia gástrica por uno que se parece al epitelio del estómago. El sistema, en primer lugar, calculaba la región procesable en cada imagen obtenida por endomicroscopía confocal. Después identificaba la textura y la fluorescencia del patrón, y en cada cuadrante lo dividía en cuadrantes, y después clasificaba cada cuadrante por una región procesable para hacer el diagnóstico. Esto lo hacía a través de una base de datos.
y entonces esto como prueba diagnóstica tenía una sensibilidad y una sensibilidad muy alta, pero una especificidad no tan alta, y como procedimiento tanto la sensibilidad como la especificidad eran muy altas, con un valor predictivo positivo también muy alto. En conclusión, los autores concluyeron que es posible incluir este procesador en un sistema para hacer un análisis en tiempo real que pueda salvar tiempo y biopsias. So the last question is, does computers help to improve endoscopy learning? Y en conclusiones, podemos decir que la medicina de hoy en día se caracteriza por un enorme aumento de conocimiento que tiene una vida corta una vida media muy corta. Este conocimiento tiene una vida media muy corta. Para los profesionales, entonces, que necesitan estar entrenándose a lo largo de toda la vida, debe de integrarse este entrenamiento vitalicio a su ocupación, no importa el lugar en donde se encuentren. Y en la luz del rápido crecimiento del conocimiento, una nueva forma de manejar este conocimiento es necesaria y se conoce como el conocimiento mezclado, blended o mezclado, es decir, una parte puede ser robotizada o computarizada y otra parte en las aulas y otra parte con animales de experimentación y finalmente en pacientes. Y bueno, en tiempo real la educación tiene la capacidad de una comunicación multipunto que permite hacer más efectiva la educación y la enseñanza a distancia. Las prioridades para seleccionar el entrenamiento endoscópico están basadas en los siguientes criterios. Tienen que analizar las necesidades expresadas por los países que van a recibir ese entrenamiento. Tienen que validar el contenido por expertos de ambos países. Tienen que hacer una definición de los contenidos que se han propuesto en la plataforma, desde seleccionarlos, traducirlos, digitalizarlos, ordenarlos de una manera entendible, preparar el contenido multimedia, etcétera. Es un trabajo muy, muy extenso. Y a 40 años desde el comienzo de estas tecnologías, aún existen grandes retos. Yo diría que cada vez existen más retos y que existe también una importantísima resistencia al cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tanimoto. Creo que no hay mejor muestra que un médico explicando los retos del uso de las tecnologías en salud. ¿Alguna pregunta? Do you have some question, profesor? ¿qué? ¿Sí quieres preguntar? La misma. Okay. Igualmente, doctor Tanimoto, muchas gracias. Yo no me hice consciente de la importancia que tiene la telemedicina y los avances informáticos en la telemedicina hasta que se hizo necesario este estudio que platicamos en mi familia. Quedé en shock de la situación actual de diagnóstico y estudios de alta tecnología en México y estoy totalmente comprometida desde la comunidad de ingeniería en la que yo trabajo. Es ya la prioridad trabajar con medicina, ¿no? Con telemedicina. Nancy, la pregunta es la misma que para el doctor Shimizu. ¿Cuál es el proyecto de ensueño para usted? Siempre ha sido, desde que nací probablemente, enseñar. A mí me costó mucho trabajo la escuela, no sé si por mi origen, porque además en mi casa se hablaba japonés igual que español, pero sin problema, pero me costó mucho trabajo, no fui y tenía que machetear mucho. Entonces, explicarle a toda la gente de una manera sencilla siempre ha sido para mí una prioridad.
de una manera ilustrada, más que con mucho texto, sino con muchas imágenes. Y mi sueño, pues, es que México finalmente destaque mucho en esto y que los jóvenes mexicanos se entrenen en estas tecnologías que nos hacen mucha falta. O sea, ese es mi sueño, que no haya nada de secretos, que no haya secretos, ¿no? Que hay gente que tiene muchas ganas de compartir en otros países, sobre todo en Asia, con nosotros y sin ningún costo. Entonces, mi sueño es ese, ¿no? Doctor, me da muchísimo gusto ver cómo, sabemos muchos que estamos inmersos en este sueño, ¿sí? Y mucho gusto, pues, saber que nuestra salud y la salud de nuestros hijos cada vez va a estar mejor apoyada a través de estas tecnologías, ¿no? Y de estos doctores que son muy, muy diferentes a los doctores de hace tiempo. Yo recuerdo que, yo iba a estudiar medicina, solo que, no me aceptaron a la hora de entrar, pero mi intención era ser doctor, ¿no? Ser médico. Pero en el camino, yo estuve trabajando como enfermera en la clínica de un doctor, de un médico amigo de la familia, ¿no? Entonces, lo que me llamaba mucho la atención de este doctor, de este médico que ya murió, es que me decía que los médicos de hoy no sabían hacer diagnósticos solo por la sintomatología, que ahora están ayudados de muchas herramientas que antes ellos, con estar platicando con el paciente y estar a lo mejor hacían este trabajo. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, usted, a pesar de que, sé que usted considera que las tecnologías le ayudan, pero como este trabajo, ¿cómo ve usted entonces el trabajo de los médicos antes que daban diagnósticos de esta forma, ¿no? O sea... Sí, tiene razón. De hecho, hoy en día en los Estados Unidos, para las demandas, porque es una medicina defensiva, cada vez más también es en México una medicina defensiva. Pero bueno, en donde es un honor y un privilegio trabajar, que es el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, ahí nosotros sí seguimos la vieja escuela y las discusiones que tenemos en un salón así como esta son muy aguerridas en cuanto a cosas muy insignificantes. A lo que me refería es que a lo mejor no me alcanzaría el tiempo para explicarles lo que esta tecnología que hablaba el doctor Shimizu representa para mí y que podría representar para México, como es curar el cáncer cuando comienza. Desafortunadamente es algo que ha pasado mucho tiempo y no se ha traído a México, pero tiene toda la razón. O sea, cada vez los médicos se escudan más en la medicina defensiva, pero sí estas tecnologías son muy útiles, cuando se usan en forma adecuada, igual que todo. Sí, completamente de acuerdo. Gracias. ¿Le cambio el micrófono? Porque si no... Sí, gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Comentarle en relación los ingenieros en sí, de qué forma podrían colaborar o desarrollar, diseñar en la cuestión de su área o en el caso de la parte médica, ¿no? Si fuera tan amable de explicarme su punto de vista al respecto. Sí, muchas gracias. Mire, le voy a contestar como un híbrido. Es decir, el médico está subido en un pedestal. Muchos de mis colegas tristemente son altamente pedantes. Entonces, eso es la verdad y no debe ser. Yo siempre, cuando doy clases de medicina, les digo a mis alumnos, ¿por qué estudiaste medicina? No, pues porque quiero ayudar a la gente. Le digo, ¿y el arquitecto no ayuda? ¿El sacerdote no ayuda? No, es que es diferente. Le digo, no es diferente, es exactamente lo mismo. Entonces yo pienso que
primero, bueno, pues un poquito evitar a los médicos que son así, porque digo, si son así nunca se va a establecer una buena comunicación. Y luego, pues tratar es decir, de ambas partes, ser menos confusos, profusos y difusos, aunque realmente yo como informático, bueno, ahora con la inteligencia artificial ya no tanto, pero las bases de datos son de campos fijos, de caracteres fijos, y lo que queremos los médicos son formato libre. Formato libre, además, muchos formatos libres. Yo le puedo decir que en los sistemas que se están implementando en nutrición, el formato de capturar las historias clínicas es en formato libre. O sea que no discutir mucho con los médicos en cuanto a que no, mire, tienen que ser de máximo 300 caracteres el campo. En las cuestiones numéricas sí se puede, por ejemplo, en los valores de laboratorio, ahí sí se puede. Y yo creo que vaya, el entendimiento entre dos profesionales se da cuando ambos quieren, ¿no? Y tristemente no es un buen consejo, pero el que sea medio pedante y no tenga esa necesidad de comunicación, pues evítenlo. Y en cambio habemos otros que sí queremos y necesitamos, no tenemos que repartirnos el tiempo en una vida tan complicada como hoy. Pero básicamente, digo, nos pueden ayudar a enormidades, ¿no? Sobre todo incorporar la inteligencia artificial. Ese proyecto se quedó un poquito afuera y veo que los jóvenes ya no lo están siguiendo. Ya los jóvenes se preocupan más por desarrollos en la nube, por ese tipo de cosas. Y yo creo que en medicina, sí, en los comienzos, por ejemplo, de los sistemas inteligentes como MySyn, eMySyn, OncoSyn, que eran sistemas inteligentes que desarrolló además un médico, pero en Lisp y en este tipo de lenguajes deberían de retomarse con la tecnología actual. Yo creo que para ser justos es lo que les decía, ¿no? Siempre es como en un pleito, para eso se necesitan dos personas, pero cuando en realidad hay dos personas que están dispuestas a ayudarse siempre, y eso es lo que me decían cuando me decía el director del centro en donde yo hice el posgrado en Japón, me decía, tú, aunque no hables perfecto japonés, háblales con el corazón y te van a entender. Y sí, digo, si queremos llegar a algo tenemos que hacer eso entre ustedes y nosotros. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de ¿le puedes decir que ya no vamos a descubrir? ¿Sí? Yes. Okay. See you. And, licenciados Carlos Casasú send you some huge greetings from you. Thank you very much to join us today. Thank you, Seiji. Take care. Thank you very much for all your help. Thank you, adiós. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor Tanimoto. La verdad es que es un honor para mí el tener la oportunidad de de conversar y empezar a trabajar con el doctor Shimizu y la comunidad de salud, y particularmente con el doctor Tanimoto, siendo un mexicano médico convencido de que la telemedicina puede hacer grandes aportaciones. Yo creo que en general hay un grupo convencido de eso, ¿no? El detalle es cómo nos integramos y cómo hacemos sinergia para generar proyectos que tengan un impacto en la salud. O sea, por ejemplo, el tema de endoscopía y esta parte del diagnóstico temprano del cáncer bueno, yo creo que es una aportación muy grande y en que todo el mundo puede hacer una aportación, tanto ingenieros como médicos, trabajando en conjunto, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor Tanimoto, por acompañarnos. Muchas gracias. Porque además ha sido muy accesible con nosotros, la verdad, y muy comprensible también. Nuestra siguiente presentación la tenemos lista, ¿sabes?
Es Bárbara, ¿no? Sí, Bárbara Muro. Bárbara Muro, que es de la Universidad de Colima, es nuestra siguiente conferencista. No, según yo es de Colima. ¿Es de Colima? Es Colima. ¿O quién sigue? Ah, no, perdón, no sigue Bárbara, sigue... Discúlpeme, Ah, sí, es verdad, discúlpeme, doctor. Sí. Bueno, el doctor Miguel Lloret, de la Facultad de Medicina, nos compartirá con nosotros el tema del uso de las TICs para el aprendizaje en medicina. Es que tenía presente a los que estaban remoto, disculpen. O sea, además de nuestros ponentes, ¿cuántos médicos hay en esta sala? Todos ingenieros. Ah, bueno, no, si hay un doctor, si una doctora. Dentro de la audiencia. Ah, sí, bueno, no son médicos. Dime. Sí, claro. Ahora, ¿cuántos ingenieros hay en la sala? Ingenieros, de lo que sea. Ingenieros. Pues nos va a tocar ir a tocar las puertas de las facultades de medicina. Tú también eres ingeniero. Ok, pues a los demás nos va a ir a tocar, nos toca ir a tocarles la puerta. Es muy importante, muy importante esto. No, es un tema que a mí me apasiona. Mientras esperando la sesión del doctor, mientras hacen las cosas logísticas de la tecnología, nada más comentaría que la intención de esta sesión es dar un panorama del uso de las TICs en salud, ¿no? A veces nada más pensamos en telemedicina, a veces nada más pensamos en educación, ¿no? Y hay algunos componentes que vamos a ver más adelante, como es esta que de la parte, a mí particularmente me parece muy relevante el tema de usabilidad en el uso de las TICs, porque lo piden los diferentes escenarios, no es único nada más. Doctor. Buenas noches a todos. Mi participación aquí en esta reunión de primavera del CUDI va a tratar de darles la experiencia que tenemos en la Facultad de Medicina en los últimos 12 años en los cuales yo he participado como docente, actualmente en la licenciatura, en el posgrado, y tenemos 2 doctorados allí. Es un hecho que el desarrollo de las TICs han cambiado todo el escenario político, cultural, social, de todo el mundo. Ya se habla, incluso los políticos actualmente, que son los últimos que llegan al conocimiento, hablan de la sociedad de información o de la sociedad del conocimiento. Lo sabemos ahora con nuestro actual gobierno, ¿no? Las TICs decididamente es un motor en el desarrollo económico y social. Se habla de un consumo masificado. Ahorita no hay alguien que no haya utilizado o que no sea esclavo de estas cosas que tenemos. Los médicos más, vivimos mañana, tarde y noche, seguimos a nuestros pacientes por medio de chats, por medio de mensajes, por medio de llamadas, y se ha hecho un consumo masificado y existen importantes redes de intercambio que son de tipo social, de tipo comercial, de tipo publicitario, y nosotros nos interesa ver el enfoque y formular una pregunta: si es el uso de estas tecnologías se va a traducir en una mayor calidad y cantidad de aprendizaje. No necesariamente el hecho de acumular información se va a traducir en conocimiento,
Por supuesto que esto se va a ver permeado por el hecho de la velocidad de transmisión, de que se superan barreras espaciales, como lo vimos ahorita en esta teleconferencia en vivo, en otro continente. El empleo y el uso de múltiples medios a la vez, les voy a mostrar más adelante un pequeño videoclip. Y otra de las características de estas tecnologías es la ubicuidad, es decir, que están presentes en cualquier sitio. Ay, ojalá que esto funcionara. Bueno, no va a correr. Sí está cargado. Y lo chequé antes de venir, a ver si puede. Es un videoclip de 1 minuto, pero quería. A ver, ¿podría ser? ¿Lo va a jalar de la USB? Está ya cargado, pero. Es que normalmente se jala de donde está en la pieza. ¿Ah, del USB? Ya estaba en el USB, ¿eh? Sí, ¿no lo propones? Sí, lo probé. No está. Bueno, si no hay modo, no importa. Es que está buscándolo, pero en la PC No, no. Ok, déjalo. En YouTube se llama The Chase. Si lo encuentras, sería muy bueno. The Chase. Ah, perfecto. Qué amable. Como no, gracias. The Chase. Con ese. Ajá. Ese está, ya lo pasaste. Ese. Abajo, ese. Ajá. Este pequeño video es una muestra de todas las capacidades. ¿Tiene sonido? De todas las capacidades con las que se cuenta en la promoción. Ahora se está demostrando toda la cantidad de elementos con los que nosotros podemos contar. Es un anuncio de un procesador Intel 2, ya no es ninguna novedad. Con una temática bastante cualquier para nuestro punto de vista, sin embargo que nos capta inmediatamente la atención. Esta es la magia de estas tecnologías, ¿no? Herramientas informáticas de las cuales nos hemos sido acostumbrados actualmente, con una temática de punto de vista bastante alejada de lo que es un sistema de educación. Sin embargo, nos sirve para demostrar todos los elementos que son un. La gente joven está familiarizada con esto. Nosotros que somos de otra generación, que habla que ellos son los nativos digitales, que nosotros hemos llegado demasiado tarde, estamos incorporando a todos los precisamente todos los días, ya no solamente para estudiar, para vivir, para relacionarse, para socializar, sino también para comunicar. Entonces, una situación de vida tan mínima como esta nos da oportunidad de asomarnos a este mundo
mundo al cual nuestros alumnos están viviéndolo todos los días, ¿sí? Es un pequeño videoclip. Perfecto. Muy bien. Entonces, en estas tecnologías debemos de ser muy sensibles para nuestros alumnos, para nuestros colegas, a donde es un medio ideal de expresión de ideas, opiniones, sentimientos, conocimientos, a donde se adoptan formas y lenguajes múltiples, a donde vemos los famosos emoticones en los mensajes y nosotros podemos armar ideas distintas, a donde nosotros nos comunicamos con los pacientes en lenguajes que no son necesariamente palabras. Esto de los ambientes virtuales de aprendizaje es una idea que se ha desarrollado durante mucho tiempo. Herrera Batista es uno de los autores cubanos en la UAM Xochimilco que ha escrito mucho sobre esto y que debemos de considerar para nuestra docencia. Tenemos que considerar que la sociedad del conocimiento y nos encontramos en una era digital, cruza los límites de las instituciones tradicionales de aprendizaje. La universidad ya nos queda chica, ya nos quedan cortos los espacios y los métodos en los que se ha venido desarrollando toda la educación. Tenemos el mismo modelo desde la era medieval. La clase, como se le conoce en la actualidad, tuvo su origen en esa época, a donde a falta de papel e imprenta, el profesor era el medio de información. Tenemos una cosa muy semejante actualmente en las aulas, ¿sí? Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero no el método básico de la exposición del profesor o de un recinto específico destinado a ella. Ahora tenemos nosotros libros y textos que nos hablan del aprendizaje invisible, que se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, pero que se requiere de una personalidad especial de búsqueda de información, de facilidad de transmisión de la información, que no es lo mismo transmitir información que transmitir conocimiento. El conocimiento no se transmite, el conocimiento se genera en el individuo, ¿sí? Entonces, esto refleja un cambio en aprender, en socializar, en ejercer juicios. ¿En dónde? En individuos, en familias, en instituciones sociales, en las bibliotecas. Nos hemos dado cuenta de que esos viejos archivos empolvados cada vez los tenemos más arrumbados, a donde los alumnos cada vez recurren menos a eso y a donde el internet es una de las formas de acceso más rápida y para ellos más fiable. Pero, ¿sí?, quizás Steve Jobs ya esté allí viendo su lugar. Entonces, ¿cuáles son las formas de enfoque de las TICs? Uno de los expertos consultados, se llama Francesc Pedró, en el 2011, publicó una videoconferencia, o la encontramos en la red, a donde él está hablando de cuáles son las formas de enfoque de las TICs. O bien, hablamos de una integración óptima y estamos hablando verdaderamente de un cambio de paradigma, o simplemente es una fuente de entretenimiento, de dispersión, de encontrar una respuesta a nuestros vacíos existenciales. En la escuela debemos de enseñar principalmente valores, ética, que no la vamos a encontrar en otros lugares, y debemos de enseñar a los alumnos a aprender a cooperar y a no a plagiar. Debemos de enseñarles a usar las tecnologías y la información con un manejo responsable y su transformación a conocimiento. Esta escalera de la utilización de los medios y de las tecnologías nos da una idea de dónde nos encontramos, ¿sí? Se encuentra en la parte más alta los creadores, los que publican sus propias páginas web, donde manifiestan su postura tanto social como política, sus visiones del mundo, a donde pueden ellos escribir artículos e historias, donde existen ya los libros de acceso libre, donde nosotros podemos entender diferentes puntos de vista. Tenemos una postura crítica, tenemos solamente los que son colectores, los que se unen a algunas áreas, sobre todo de redes sociales, los que son espectadores, que leen blogs, que escuchan podcasts, que ven videos y que no emiten opiniones,
y los que son inactivos o los que están fuera completamente de la red. Tenemos que considerar también que no los más diestros en los manejos de dispositivos, aplicaciones o redes tienen las competencias requeridas de valores en el uso responsable de las tecnologías, ni tampoco sabemos que realizan un esfuerzo en el procesamiento crítico de la información. Esto es muy importante. No todo lo que está en la red es de valor y nosotros debemos enseñar a los jóvenes a discriminar, a decidir cuáles son las herramientas que tienen que utilizar, cuál es el lugar adecuado a donde ellos tienen que encontrar información digna, fiable y que sea de valor para que ellos crezcan como personas. Otro de los autores también que nos hablan sobre las expectativas, realidades y potencialidades que tienen las TICs en cuanto a esta triada, que son alumnos, medios digitales y docentes, es César Coll. César Coll es un autor muy prestigiado, español, que ha hecho mucho por difundir las ideas del constructivismo. Y uno de sus artículos en Aprender y enseñar con TICs nos habla si verdaderamente estas tienen una capacidad de mejorar y transformar la enseñanza y el aprendizaje. Ahora, ¿qué se nos pide a los docentes? Bueno, a los docentes actualmente nos movemos en toda esa maraña de medios, de actividades, de videoconferencias, nos podemos mover a través de las redes sociales, tenemos información con nuestros alumnos a través de esto, podemos hablar a través de blogs, podemos enviar contenidos, tareas, documentos, etcétera, a través de los correos. Es decir, tenemos que plantear esta pregunta: ¿mejoran verdaderamente las prácticas de enseñanza y aprendizaje? Y esto ha sido evaluado en base a resultados educativos. En nuestra facultad, en esos 12 años que yo les hablo de experiencia, tenemos un propedéutico que se está realizando ahora a nivel de teleconferencias en tiempo real y definido. Existe una interacción entre el experto y el alumno. Esto, a mi particular modo de ver, no se ha explotado lo suficiente. Considero que sigue siendo esa utilización de este medio PowerPoint hipnótico en el cual los alumnos se sientan, están oyendo al experto durante horas y al rato ya encuentran una mejor cosa que hacer. Eso debemos de cambiarlo, debe de haber una interacción con el experto, deben de cambiar esos papeles, esos roles, a donde el alumno se ponga en una interacción de igual a igual y puedan establecerse verdaderamente lazos de comunicación. Las consultas de bibliotecas virtuales y bases de datos. Tenemos simuladores allí también en la Facultad de Medicina, donde los alumnos se utilizan tecnologías, porque ahora tenemos una competencia terrible en nuestra universidad y la Facultad de Medicina es de las más pequeñas, una facultad pequeñita nada más, con 60 alumnos por grado, pero tiene el primer lugar, reconocido el primer lugar en cuanto a acceso al examen del ENARM, que es el examen nacional de acceso a las residencias, el número 1 como escuela pública en el país. Y estamos únicamente abajo de TEC de Monterrey y de la Universidad Panamericana, y eso porque nos reprueban por el inglés, porque tenemos alumnos de primera clase que llegan y un esfuerzo muy grande de los docentes. La presidenta de ENARM está interesada en venir a nuestra pequeñita escuela que tiene muchas deficiencias, que tiene muchos problemas, pero somos el número 1. Eso es algo que ustedes tienen que reconocer. Los usos en medicina, por supuesto que estos simuladores se han utilizado en las diferentes especialidades, en anestesiología, en medicina de urgencias, en trabajo de parto. Ahorita yo tengo 2 alumnas, una alumna que es ginecóloga, que está haciendo su tesis de maestría, utilizando simuladores y viendo cuál es la respuesta en cuanto al aprendizaje de los alumnos. Se utiliza, es otorrinolaringología, clínica de dolor, radiología y cirugía. Entonces nos planteamos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que entren las tecnologías verdaderamente al plan de estudios? ¿Cómo vamos a motivar a nuestros docentes? Que ellos, así me funciona, yo he trabajado así toda la vida, no tengo por qué cambiar, ¿por qué voy a utilizar plataformas? A mí déjenme en paz, no quiero blogs. Yo llego aquí y voy a dictar una cátedra. Eso es muy complicado, y sobre todo con los médicos. Esta ha sido una de los esfuerzos que yo he hecho, un pequeño blog, a donde hago una recuperación sobre mis reflexiones de la práctica educativa, los saberes generados en una escuela de medicina. Esto lo puede hacer cualquiera,
a la hora que lean un texto, a la hora que tengan una experiencia con un curso, a la hora que tengan alguna experiencia positiva con sus alumnos, aquí se puede decantar y sobre todo difundirlo con ellos, ¿sí? Esta es la plataforma de la universidad donde yo monto mi curso, 2 cursos o 3 tengo aquí que se llaman las TICs y educación médica. Tenemos diferentes temas, utilizo la plataforma para crear foros de discusión. Eso motiva muchísimo a los alumnos, no hay uno solo que deje de participar en esta modalidad. Yo les dejo un tema y son las 2, 3 de la mañana y hay veces que están consultando el foro, suben su aportación y no es una cosa a donde uno los tenga que estar empujando, amenazando con que los va a reprobar. Eso pasa a segundo término. Las evaluaciones que tenemos en la actualidad son absurdas. Nosotros debemos de formar, no debemos de hacer competencias para ver quién es el mejor alumno, quién sacó 10, eso es absurdo. Este es mi tema de la tesis de doctorado, a donde yo utilizo un programa multimedia y lo utilizo en estudiantes de posgrado de odontología, en un abordaje multimétodo, que es cualitativo y cuantitativo, publicada en un journal electrónico, a donde se hizo con una temática de metacognición, a donde se hizo un dossier, y los temas de metacognición se utilizaron y si quieren revisarlo, bueno, pues está ahí, no es tan reciente, es del 2009. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, tenemos búsquedas que nos llevan a utilizar este tipo de lugares, que son herramientas didácticas gratuitas dirigidas a docentes, 150 herramientas didácticas que las podemos utilizar con TICs. Podemos utilizar algunos programas muy interesantes como el Mind Mapping, esto es ya muy conocido, y los cursos de e-learning o de blended learning, como había mencionado el doctor anteriormente. La experiencia de cursos, diplomados y maestrías a distancia no la tenemos desgraciadamente en la facultad, pero la Facultad de Enfermería sí puede hablar bastante de esto, y actualmente esto de la modalidad de los open course, de los que algunos dan resultado, otros no tanto. No sé si conocen ustedes la Khan Academy, que es un esfuerzo de un personaje que sube muchos cursos a la red y que pues educativamente aportan bastante, ¿sí? Vean un símil, ¿sí?, de la taxonomía de Bloom localizada para iPads, ¿sí? Todos los pasos, todos los niveles de Bloom los podemos encontrar actualmente en una herramienta de crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar, ¿sí? Los niveles más altos, que es la creatividad, es lo que debemos desarrollar en nuestros alumnos, no esos alumnos autómatas, no esos alumnos que están sentados, que no preguntan, que no tienen ningún tipo de inquietud, sino esos alumnos creadores. Es todo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Gracias. Se mencionó este nivel de excelencia que ha logrado la Escuela de Medicina de la Universidad. ¿Qué tanto ha contribuido el manejo de tecnologías de la información para obtener ese nivel de excelencia? Muy poco, desgraciadamente, doctor. Muy poco. Nosotros seguimos un sistema llamado mixto, a donde tenemos una educación tradicional y estamos añadiendo el sistema por competencias, que bien a bien todavía no tenemos una muy buena idea de eso. La evaluación por competencias también es algo muy discutible, es algo que todavía nosotros no podemos incluir en la totalidad en el currículum. Estamos haciendo cambios drásticos de esto y creo que uno de los puntos fundamentales es el compromiso de los profesores y de los alumnos. Le puedo decir, en la experiencia que yo tengo, que verdaderamente ellos son el motor del cambio. Nosotros tenemos que acercarnos al alumno, tenemos que ver cuáles son sus motivaciones, tenemos que ver cuáles son sus expectativas. No lo podemos llenar todo el tiempo de información. Ahorita se acaba de abrir la Semana Cultural, vengo yo de mi facultad, acaban de llevar un ensamble de metales
muy importante del conservatorio, a donde los alumnos tienen que formarse no solamente como profesionistas. El que de medicina sabe, ni de medicina, el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe, es lo que dicen. Entonces, debemos de abordar todos los aspectos culturales, el profesor debe de ser el motivador, y si no posee ese conocimiento, por lo menos decirle en dónde puede encontrar esto, ¿sí? ¿Alguna otra? Gracias. ¿Cuál fue la chispa, el detonador que lo hizo cambiar a usted para utilizar las TICs? El por qué se transformó, creo, hasta en su personalidad, ¿verdad?, educativa. Bueno, esto quizás sea un autor muy importante, Edgar Morán, no sé si usted lo conoce, un gran pedagogo, maestro, que tiene un texto que se llama El conocimiento del conocimiento, uno de los textos, por supuesto. Es uno de mis libros de referencia en el posgrado, en la asignatura de epistemología, que les doy a los médicos. Entonces, esa necesidad de apertura, de creer que el conocimiento nos va a engrandecer como personas, en tanto sepamos, vamos a ser mejores, no en tanto tengamos bienes, somos mejores. Creo que fue una de las motivaciones que me llevó a buscar unas vías alternas a lo ya establecido. Creo que así le podría responder. Sí, doctor. Ingeniero, no sé. Muchas felicidades. La verdad me entusiasma oír a alguien que no es de computación, que esté tan interesado en aplicar las tecnologías en la educación, que es algo que pues muchos de nosotros hacemos. Bueno, hay muchas preguntas, pero por ejemplo en la última lámina donde presentaba la taxonomía de Bloom, ¿cuáles son las aplicaciones que están en del iPad en la nivel de creatividad? En el nivel de creatividad son muchas, ¿no? Podríamos poner, aquí traigo una, por cierto. En Note puede ser, tenemos muchas cosas. Ese mind mapping, ¿sí? Esa formulación de mapas conceptuales, ese fue el tema de mi tesis de maestría. Entonces, se llamaba el uso de mapas conceptuales en el aprovechamiento académico en estudiantes de la licenciatura de odontología. Ese fue mi tema de maestría. Entonces, si nosotros sabemos utilizar esos programas adecuadamente, nosotros podemos hacerle una herramienta de uso común para el alumno. Y si le damos el plus de utilizar la máquina, que lo mismo es un pintarrón, un pizarrón y una pared y tener el cerebro abierto, si nosotros les decimos, saben que hay un programa formidable que ustedes van a dominar y esto, entonces los estamos metiendo a algo ya conocido y que se puede utilizar y que a ellos les va a despertar la inquietud y puedan utilizarlo en la mayor parte de su actividad educativa. ¿Sí? Okay. Sí. Una última pregunta, sí. Y así muy rápido, igualmente me uno a la felicitación de Alfredo. Gracias. Y bueno, yo quiero pedirle a CUDI que para las próximas presentaciones les pidamos a los ponentes un resumen así una sinopsis de su currículum, porque por ejemplo del presentador anterior pues ya supimos que era ingeniero en informática, licenciado en informática y médico. Ahorita el doctor nos está platicando de su maestría, de su doctorado, me imagino que es médico. Soy cirujano plástico. Con sus especializaciones en informática. Entonces eso nos ayuda mucho más para saber el idioma que podemos platicar, ¿no? El puente en común. ¿Cómo no? Yo lo que le quiero preguntar es lo mismo que le pregunté a los anteriores presentadores. Si usted tuviera un proyecto de ensueño para CUDI, del tiempo que nos ha visto aquí, ¿cuál sería? No, decididamente, mire, déjeme platicarle una experiencia, no sé si pues ingrata o no sé cómo llamarla. Nosotros
en la universidad, en la Facultad de Medicina, tuvimos acceso a una base de datos enorme en algunos años. Se pagaban unas cantidades de dinero, pero grandísimas. Y la utilización de esas bases de datos por profesores y por alumnos era mínima. Entonces, ¿qué sería lo que yo pediría? Que todos supieran que tenemos esas herramientas, que fuera parte del día a día de todos los profesores, de todos los alumnos, estar pendientes de actualizarse, de ver qué es, de qué manera pueden crecer ellos académicamente, y que a los alumnos se les ponga en la línea de la educación a lo largo del online learning, ¿no? ¿Cuándo acaba el aprendizaje? Pues cuando nosotros morimos, ahí acaba el aprendizaje. Siempre vamos a aprender, ¿sí? Yo tengo una pregunta también, doctor. O sea, una experiencia que a mí me llamó la atención ahorita, que usted dice, bueno, a ver, tenemos la experiencia con odontólogos, con enfermería, ¿no? En Canadá, en la red de hospitales de Quebec, de Canadá, las enfermeras identificaron que tenían un problema de brecha de conocimiento de lo que se publicaba, o sea, de las mejores prácticas versus lo que había en la vida ordinaria, ¿no? Entonces, cuando identificaron ese problema, las enfermeras en Quebec, en la red de hospitales de Quebec, crearon un centro de innovación tecnológica, de conocimiento, ¿no? Entonces crearon su centro, las enfermeras hacen más investigación que la enfermería aquí, pero bueno, y diseñaron un sistema que el gestor de conocimiento para la práctica hospitalaria de las enfermeras, ¿no? Entonces lo pusieron a funcionar en el hospital, fueron las primeras que utilizaron móviles, tal, ¿no? Y fueron las primeras que establecieron algún tipo de expediente clínico electrónico en esa red hospitalaria. Pasado un tiempo, se implementó y se maduró ese sistema, y entonces ya era de uso cotidiano de las enfermeras. Y los médicos, un momento dijeron, oye, ¿cómo que las enfermeras ya tienen computadoras? ¿Cómo que las enfermeras ya van a entrar al iPad? Y nosotros no tenemos sistemas, ¿no? Entonces, lo que hicieron las autoridades de Quebec, dijeron, bueno, ellas la han desarrollado y estamos apoyándoles a sus herramientas de trabajo cotidiano. Esta es nada más un poco de reflexión en el sentido de, si ya identificamos que hay otras áreas relacionadas con la salud y con la medicina, con la parte clínica, como es la odontología o como es la enfermería, me queda claro que hay que convencer a los médicos o hay que convencer a un cierto grupo de profesionistas de que se suban al carro, ¿no? Entonces hay los que ponen el ejemplo y los seguidores, ¿no? Yo siempre me acuerdo de este ejemplo de Quebec porque me parece muy ilustrativo desde el punto de vista de cuando las enfermeras demuestran que le está generando valor, que están haciendo gestión del conocimiento, que están haciendo investigación, ¿no? Y que, digamos, van en ese sentido, van en la delantera versus la clínica médica, digamos, hablando de los médicos. Entonces los médicos dicen, no, pues ahora yo voy, ¿no? Porque no me puedo, ¿no? ¿Lo ven? Sí, como una cierta competencia, yo creo. Y también lo ven porque en el sentido de que dicen, ellos están contribuyendo a generar conocimiento, ¿no? Entonces, creo que también un aprendizaje o un mensaje que nos mandan todas estas experiencias es, si ya identificamos quiénes son como los champions porque están haciendo algo, hay que ayudar a cooperar entre todos, a hacerlo más visible para que otros puedan ver ese ejemplo y
y seguirlo. A lo mejor no son líderes, no en ese momento, pero poco a poco lo podrían ir siendo. Nada más un comentario. Sí, sin duda. Y yo no tengo ningún empacho en decir que muchas veces las enfermeras nos ponen el modelo, ¿no? De ninguna manera. O sea, no imagino un hospital sin enfermeras. Sencillamente no existe eso, ¿no? Ellas son las que, gracias a su trabajo, no se caen los servicios de salud. Nosotros llegamos, ponemos indicaciones, hacemos procedimientos, pero el trabajo real, el trabajo que existe en los hospitales, no se puede generar así la dimensión del valor que tienen las enfermeras. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, tenemos una siguiente presentación y me van a colgar aquí la que es la última, de Bárbara Muro. Ya, sí. Ok, de Bárbara Muro. Agradezco la presentación, o sea, la participación de Bárbara. Ella nos va a ser a distancia, por Skype. Nos va a platicar la experiencia. Bueno, yo pedí al grupo de usabilidad de aquí de CUDI que nos compartiera una experiencia o lo que ellos visualizaban como retos de la usabilidad en salud. Entonces, Bárbara Muro nos hizo la amable, aceptó este trabajo, aceptó esta tarea de colaboración y nos va a comentar sobre el trabajo de usabilidad para el aprendizaje con niños Down. ¿Cómo tiene audio? ¿Ya nos escucha Bárbara? Sí, así es, ¿ya los escucho? Bueno, ¿podrías comenzar, Bárbara, por favor? Claro que sí, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok, gracias. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos los presentes. Como ya me hicieron favor de presentarme, mi nombre es Bárbara Muro. Yo soy egresada de la Universidad de Colima, de la Facultad de Telemática, y pertenezco a un grupo de investigación en interacción humano-computadora que es llamado el IHC Lab, IHC Laboratorio, por así decirlo. Y en parte de mi oportunidad de colaborar con ellos, desarrollé mi tesis, que es el tema que les voy a presentar en este momento. No sé si ya se ven las diapositivas. ¿No se ven las diapositivas? Ok, me espero. Se calentó el cañón y se apagó. ¿Me espero o continúo? Puedes continuar porque como ya tenemos el tiempo, de todos modos en el Skype no vemos la presentación, Bárbara. Sí, no, ok. Bueno, entonces continúo. Entonces les presento el tema de tesis, como les venía comentando, que es el uso de interfaces tangibles para enseñar a leer a personas con síndrome de Down. Nos enfocamos un poco más a la cuestión de los niños. Les puedo platicar un poco del síndrome de Down, no sé qué tan familiarizados estén con esta enfermedad. El síndrome de Down es un síndrome que se debe al hecho de un cromosoma más en el gen, y estas personas sufren desórdenes en el mecanismo de atención, como en su estado de alerta, en la iniciativa, en la memoria y en su mecanismo de correlación, como es el análisis, el cálculo y el pensamiento abstracto. Pero las personas de síndrome de Down, aún teniendo ese tipo de problemas, se sabe que ellos pueden prestar atención a las actividades si es que éstas captan su interés. Por lo tanto, conocí un método de enseñanza de lectura y escritura que fue desarrollado en España. Este método se llama Síndrome de Down, Lectura y Escritura, el cual ha llevado 21 años de investigación, desde 1970 hasta 1991, que fue publicado por primera ocasión por dos profesoras. Una es María Victoria Troncoso, que es profesora en educación terapéutica, y María Mercedes del Cerro, que es profesora en educación especial.
Y este método utiliza una forma de enseñanza perceptivo-discriminativo. Lo que esto quiere decir es que las personas con síndrome de Down aprenden a leer correlacionando imágenes con palabras, que de hecho para ellos sigue siendo una imagen más. Ellos no aprenden al igual de nosotros como es unir sonidos y correlacionar estos sonidos a las letras, sino más bien ellos correlacionan una palabra completa que identifique un objeto en específico. Esto es la metodología perceptivo-discriminativa. Bueno, voy a continuar. Supongo que tendré que describirles un poco más lo que son los materiales, puesto que creo que todavía no se ven las diapositivas, ¿verdad? No, no se ven las diapositivas. Ok, perfecto. Muy bien, esta metodología utiliza un material específico de enseñanza que son dos partes. Una se llaman tarjetas imágenes y otras tarjetas palabras. La tarjeta imagen es una tarjeta que tiene la imagen de un objeto y debajo de ella la palabra que lo identifica. Por ejemplo, la imagen de una silla y que en la parte de abajo diga la silla. Y la tarjeta palabra, al contrario, solamente la palabra en sí, que es simplemente la palabra escrita en la silla en toda una tarjeta. Entonces el método lo que hace es precisamente les empieza a enseñar a correlacionar los objetos con estas palabras para que en el momento en el que vean el objeto como es una silla, como es un pato, como es una mesa, puedan ver la palabra la mesa y ya en un nivel más avanzado distinguir la palabra la mesa en sí sin necesidad de correlacionarla con el objeto en específico. Lo que yo hice, lo que nosotros hicimos fue acoplar esta metodología a la tecnología de interfaces tangibles. Las interfaces tangibles son aquellas interfaces que nos permiten hacer representaciones de información de forma física. Por ejemplo, un juguete o cualquier cosa que pueda ser tangible. Entonces, las interfaces tangibles las escogimos por el hecho de que ya han sido probadas para la cuestión de la enseñanza y se ha probado que tienen beneficios, y también han sido probadas con niños con autismo, la cual es una condición que también presenta déficit de atención, y el déficit de atención también es un síntoma encontrado en el síndrome de Down y de igual manera tuvo resultados favorables. Y también estas interfaces no intimidan a los usuarios no expertos y fomenta actividades exploratorias, expresivas y experimentales. Esto quiere decir que en realidad es una forma más divertida de interactuar con las cosas. Para empezar a desarrollar esta tecnología, primero nos centramos en una forma que para la interacción humano-computadora es muy importante, que se llama el diseño centrado en el usuario. La parte de utilizar esta metodología es por el hecho de que precisamente nos estamos enfocando en la interacción con el humano. Por eso es tan necesario el uso de la interacción humano-computadora. Lo primero que utilicemos para esta metodología fue la observación directa, la cual consistió en que yo me fuera a observar sesiones de enseñanza con esta metodología en un instituto, el instituto llamado Instituto Down de Colima, el cual le enseña con esta metodología la lectura a algunos de sus alumnos que se caracterizan con un síndrome de Down leve o moderado, lo cual quiere decir que tienen la posibilidad de poder aprender con ese tipo de metodología. Entonces lo primero que hice fue esto, la observación directa, fue ir directamente con ellos, ver cómo tomaban sus lecciones, ver cómo la maestra les enseñaba, etcétera. Y a partir de aquí pude detectar pequeñas cosas como el hecho de que se aburrían rápido los niños. Quizá era porque era muy temprano, pero también era porque en realidad no mantenía su interés, puesto que esta metodología es muy repetitiva. Es repetir las palabras una y otra vez, entonces se pierde la atención de los niños. Y esos fueron uno de los pequeños detalles que fui encontrando al momento de hacer la observación directa. Por eso es tan importante esta parte del diseño centrado en el usuario, porque nos permite entender el contexto de lo que estamos haciendo y las personas con las que estamos trabajando.
Nuestra propuesta fue una interfaz de usuario que es una tabletop. Para definírselo a quien no conozca este término, sería la superficie de una mesa, y utilizar un conjunto de herramientas digitalmente aumentadas, etiquetadas con códigos de realidad aumentada, que pudieran ser reconocidas por un software el cual generara una respuesta. Generamos un primer prototipo que en realidad no era para nada funcional. Era el utilizar unos juguetes, y se utilizó una tablet nada más centrada en un marco de madera, pretendiendo ser la mesa en sí, solamente para brindar una interacción parecida a lo que tratábamos de lograr. Y este primer prototipo se evaluó solamente con un niño. Este niño se llama Ricardo, tiene 12 años. Por lo tanto, y lo que hice fue en su casa presentarme con su familia, presentarles qué era lo que se iba a evaluar. Había una maestra de él ahí presente. Entonces empezamos a manejar primero la metodología como él la conocía, para que recordara cómo se trabaja con esta, y ya después se le presentó la interacción con el prototipo que le estábamos presentando. La primera evaluación se ve la tablet y se ven las interfaces tangibles enfrente de él, que vienen siendo los juguetes, y empezó a interactuar con él. Los resultados de hecho fueron muy satisfactorios, porque el Ricardo encontró muy interesante y emocionante la manera como el sistema le permitía interactuar. Se notó que siempre tuvo interés, tuvo atención, tuvo alegría, y me mantuvo la atención a mí y a los ejercicios que yo le estaba pidiendo hacer en todo momento. Y pues a final de cuentas, cuando ya se había terminado el ejercicio, se negó a soltar el prototipo y quiso continuar trabajando con él, lo cual creo que ya es un resultado fuera de lo común y nos dejó muy satisfechos. En base a este resultado, vimos que era necesario hacer un prototipo más fiel a la idea, un prototipo de alta fidelidad. Entonces lo que creamos fue una estructura parecida a una mesa, con una superficie casi transparente, un cristal, un proyector en la parte de abajo que nos ayudara a proyectar las imágenes y las interfaces tangibles, que venían siendo los mismos juguetes que habíamos utilizado con el primer prototipo. Y este prototipo ya lo evaluamos con un protocolo de evaluación de usabilidad ante usuarios ya más estructurado. Entonces, esta evaluación se llevó a cabo en el Instituto Down de Colima, en las instalaciones del instituto. Tuvimos 3 alumnos que probaron el sistema, que son Ricky, Alex y Fernando. Un evaluador, una persona, me ayudaron algunos alumnos de precisamente el IHC Lab, que es al que yo pertenezco, que son ese evaluador y esos 3 observadores, y 2 maestras de esta institución que ya utilizan esta metodología para enseñar a los niños, pero de manera tradicional, naturalmente. Lo primero que hicimos fue hacerles una entrevista estructurada a las maestras. Esto ya es parte del protocolo. Para conocer cuál era su experiencia en el campo de trabajo, su experiencia con la metodología, etcétera. Se les explicó el concepto del sistema, el diseño y la funcionalidad del prototipo, y les hicimos unas preguntas de cuál era la idea que se pudieron haber creado con la sencilla explicación que se les dio en un inicio. Después ya se pasó a trabajar con los estudiantes. Se empezaron haciendo ejercicios de calentamiento para que los alumnos recordaran el uso del método como se les ha presentado generalmente, y después cada estudiante realizó 3 actividades. Primero fue leer 4 tarjetas palabra que fueron proyectadas en la tabletop. La segunda fue relacionar las interfaces tangibles con la tarjeta palabra proyectada en la tabletop, o sea, se veía la palabra solamente por decir la silla, y el niño tenía que agarrar el objeto, el juguete que era la silla, y colocarlo encima de la palabra. Y el otro ejercicio fue relacionar las interfaces tangibles, que eran ahora tarjetas palabra, o sea, un recuadro de cartulina con la palabra escrita, y ahora lo que se proyectaba era la imagen. Se proyectaba la imagen de la silla, de la imagen de una cama, y ahora lo que hacían era poner la palabra sobre la imagen. Esto es para trabajar con la correlación en ambos sentidos. ¿De casualidad ya se ve la presentación?
Ya se ve la presentación, Bárbara. Ah, ok, entonces en la diapositiva número 17, espero que se vea, tengo unos videos, entonces por favor me dicen si se reproduce. No, los videos no vamos a poder reproducir porque se abrió tu presentación que diste anteriormente en PDF. Ah, ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces lo que se veía, lo que aquí mostraba era un video precisamente de la evaluación de lo que era ya los niños trabajando con este prototipo de media fidelidad. Y entonces obviamente se ve el interés, inclusive algo que me interesaba mucho mostrarles, era un video cortísimo que se ve uno de los niños que cuando piensa que los evaluadores no lo están viendo, hace la señal de pulgar arriba hacia su maestra, expresando el hecho de que le estaba motivando y que le estaba llamando mucho la atención lo que estaba viendo. Entonces los resultados de esta evaluación fueron de nuevo bastante favorables. Los estudiantes mostraron interés y curiosidad, estaban ansiosos por utilizar la tecnología, por agarrar los juguetes, y lo que les comento, el hecho de que uno de los alumnos hizo la señal de pulgar arriba para mostrar su satisfacción con la interacción. En cuanto a las opiniones de las maestras, pudieron observar que los estudiantes estaban fascinados, dijeron que quizá esta tecnología sí podría ayudarles a aprender más rápido y que inclusive tener este tipo de tecnología los hace sentir un poco más integrados a la sociedad, por poder decir que ellos también ya han manejado este tipo de cosas. Y la opinión general de las maestras fue sorpresa, fue comentar que les gustaría utilizar el sistema, que les gustaría aprender cómo manejar el sistema con sus alumnos, que ojalá se terminara y se tuviera ya un producto final para que se pudiera utilizar en la institución, etcétera. En fin, como conclusiones de este trabajo que les presento, es que el sistema que proponemos, obviamente en ambas evaluaciones, presentó resultados muy favorables, los cuales nos llenaron de alegría a todos los involucrados, y el sistema obtuvo buenas críticas de parte de las maestras que asistieron a las sesiones de evaluación. Como trabajo futuro tenemos realizar una evaluación a largo plazo, donde queremos medir el progreso durante varios meses y compararlo con el de la enseñanza del método de manera tradicional. Esto es tener dos niños que tengan muchas similitudes de edad, de grado de afectación del síndrome de Down, etcétera, etcétera. Y a uno enseñarlo con esta tecnología y al otro con el método de manera tradicional. Esto para poder comparar si el utilizar nuestro sistema mejora ya sea en la rapidez del aprendizaje, en la respuesta del alumno, etcétera, que es ver si en realidad ayuda de alguna manera más allá del entretenimiento, ver que en realidad se pueda lograr un aprendizaje mejor utilizando esta tecnología. Y bueno, pues los agradecimientos que tengo es al Instituto Down de Colima, el cual obviamente siempre nos facilitó y nos dio apoyo para poder hacer todas nuestras evaluaciones, y a los estudiantes Sergio Zamora, Héctor Quintero, Eneida Sánchez y Nayeli Merlín del grupo de investigación de la Universidad de Colima, que me ayudaron a realizar las evaluaciones con el segundo prototipo. Y pues bueno, les agradezco muchísimo su atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias, Bárbara. Bueno, yo sí tengo varias, pero yo creo que te las haré por correo electrónico para ya no extender más el tiempo, porque ya no se nos va el camión a los que se tienen que ir, por eso es que tenemos que terminar. Muchas gracias, Bárbara, y estamos en comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Thank you.